Toda la gloria a Sri Guru y Sri Gauranga. Jai Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jai. El Sri Chaitanya Saraswati Mata Acharya Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jaya Sapari Tarasi Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Girirash ki Jai. Jai Sri Rupa Nuga Guru Varga ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Gracias Srila Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Sri Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos ki Jai. Toda la gloria a los del mundo ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Jai Nitai Gaur Premanande. Hoy estamos observando el día de la aparición de Sri Gadadhar Pandit. Hoy es el día ¿qué? 23. Es Amavasya, de acuerdo al calendario internacional que seguimos del Sri Chaitanya Saraswati Mat de Sri Navadvip Dham. Es Amavasya y es el día en el que se celebra la aparición de Srila Gadadhar Pandit Goswami. En la mañana, ¿verdad? Dijimos que íbamos a tener una plática sobre la personalidad de Gadadhar Pandit y realmente lo que podemos hacer es repetir un poco, ¿verdad? Lo que hemos escuchado de nuestros guardianes y un poco porque en realidad pues esto tendría que, ¿verdad?, llevarse un poquito más de tiempo, pero ya es noche y no queremos tampoco que los devotos, ¿verdad?, que se haga muy extenso. Tampoco tengo, ¿verdad?, tanta capacidad como para hablar, para describir, ¿verdad?, con toda propiedad acerca de la gloria de este asociado íntimo del Señor Supremo, Sri Gadadhar Pandit. Y aquí vamos a poner el temporizador 45 minutos. Muy bien, listo, cuenta. Pues a todos los devotos que están siguiendo están siguiendo estas clases que tenemos aquí en el Seva Ashram, en el Sri Chaitanya Saraswati Mat de Ticul, Yucatán, México. Les damos la más cordial bienvenida y queremos mencionar algo, ¿verdad?, para nuestra propia purificación en esta fecha tan especial, ¿no? Hay muchos pasatiempos que hemos escuchado en relación a Srila Gadadhar Pandit. Pero antes de describir alguno de estos pasatiempos o de recordar su persona, esta fecha tan importante, ¿verdad?, bástenos decir que Gadadhar Pandit es uno de los asociados del Panchatattva. Y cuando hablamos del Panchatattva nos referimos a estas personas como Nityananda Prabhu, Advaita Acharya,
Srivas Thakur, el propio Gadadhar Pandit, quienes aparecen como asociados principales del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, nosotros siempre oramos. El Yuga Dharma para esta era, ¿verdad? Es el canto de los santos nombres de Krishna. Yo no sé si se escucha mejor con micrófono, porque el micrófono lo tenemos para los devotos que están en la cocina. No, si los devotos, si los que están escuchando por el internet escuchan mejor cuando hablamos por el micrófono o sin el micrófono. Murari me ha dicho que se oyen mucho las ollas y no se oye su voz. No sé si sería bueno poner el teléfono cerca de la bocina. Tenemos una fotografía de Gadadhar Pandit. En el templo preparamos algo para Gadadhar Pandit. No. Bueno, guarden un momentito esto, a ver si podemos tener una fotografía de Gaur Gadadhar. Busquen una fotografía Gaur Gadadhar, las deidades de Srila Bhaktivinoda Thakur. Bueno, entonces, ustedes nos dicen, ¿verdad? Aquí en los devotos que están conectados y que están escuchando, ¿verdad? En el internet, en las redes, ojalá nos puedan decir qué se escucha mejor. Si se escucha mejor con el micrófono o sin el micrófono. El micrófono es prácticamente aquí en el templo para que los devotos en la cocina puedan escuchar. Dicen que se escucha mejor con micrófono. ¿Se escucha mejor con el micrófono? A ver, voy a hablar un poquito sin el micrófono. Y ustedes pueden ver la diferencia, si se escucha mejor o con el micrófono o sin el micrófono. Bueno, estamos hablando del Panchatattva. Está bien, ustedes seleccionen una fotografía de Gadadhar, Gaur Gadadhar, ¿verdad? Hay una fotografía de Gaur Gadadhar. En nuestros libros, ¿dónde aparece una fotografía de Gaur Gadadhar? O de Gadadhar Pandit. Bueno, el Panchatattva, ¿por qué no ponemos una fotografía del Panchatattva? Mira, aquí hay una fotografía del Panchatattva, si la podemos poner en el altar y poner esta hermosa guirnalda que hicieron para sus señorías. ¿Ya hicieron la ofrenda? Vaso de la leche hizo. Ok. ¿Y se va a ofrecer? ¿Hicieron algo de ofrenda ustedes? No, lo normal, está bien, pero eso se hizo. Sí. ¿Se va a ofrecer? Sí, lo puedo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué dicen los devotos? ¿Se puede escuchar mejor con el micrófono o sin el micrófono? Con micrófono, Maharaj. Con micrófono, bueno, entonces... por su petición vamos a usar entonces el micrófono. Entonces, ¿verdad? Ellos son los que han venido a inaugurar junto con el Señor este canto del santo nombre del Señor, ¿verdad? El Yuga Dharma. Y estamos siempre, nos recordamos mucho cuando Srila Govinda Maharaj daba iniciación a los devotos, él siempre, ¿verdad?, le solicitaba esto. Y como muchas veces lo hacía en inglés, pues escuchábamos, podíamos escuchar y podíamos ver, ¿verdad?, acerca de lo que Maharaj le decía a los discípulos, a las personas que iban a recibir iniciación de parte suya. Y él siempre decía, antes de cantar el Mahamantra Hare Krishna, debemos de cantar, debemos de
postrarnos y ofrecerles nuestras reverencias e invocar a el Señor Chaitanya Mahaprabhu y a sus asociados, al Panchatattva. Entonces, ¿cómo? Con esta oración, Sri Krishna Chaitanya, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Sri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Las Srivas, ahí se completan los 5 asociados principales del Señor, pero también va acompañado estos nombres que pronunciamos y que se refieren al Panchatattva de Adi, Srivas, Adi, Gaura Bhakta, y aparte de ellos, y Gaura Bhakta Vrinda, todos los devotos del Señor, ¿verdad? Gaura Bhakta Vrinda, el Señor Gauranga Mahaprabhu. Entonces hay muchos devotos del Señor Gauranga Mahaprabhu, ¿verdad? En nuestra sucesión discipular tenemos, ¿no?, a Swarup Damodar, a Rupa Goswami, a Sanatana Goswami, tenemos a Raghunath Das Goswami, tenemos a Jiva Goswami, a Krishna Das Kaviraj Goswami, a Srila Narottam Das a personalidades ya más contemporáneas como Shyamananda, Narottam, Srinivasacharya, tenemos a Baladeva Vidyabhusan, tenemos a Vishwanatha Chakravarti Thakur, y después, por supuesto, tenemos a Vaishnava Sarvabhauma, Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj, y después a Bhakti Vinod Thakur, y a Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y a Sridhar Maharaj, y nuestro Sri Chaitanya Saraswat Mat, a Srila Govinda Maharaj, ahora a Srila Acharya Maharaj, y otros hermanos espirituales nuestros que también, por instrucciones de Srila Govinda Maharaj, están llevando a cabo esta función, ¿no? Cuidando de su misión. Entonces, y también, ¿verdad?, dentro de estos seguidores de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, tenemos a un gran número de almas muy especiales, ¿no?, que hemos aceptado con nuestro corazón como nuestros refugios. Muchos de nosotros participamos o tuvimos la fortuna de participar en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y de una u otra manera establecer esta relación con Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, ¿verdad?, son muchos los devotos, los representantes del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Pero originalmente, ¿verdad?, se menciona como, en esta forma, como el Panchatattva. De todos esos muchos devotos, Srivas Thakur se considera, ¿verdad?, la representación o el representante de todos ellos dentro del Panchatattva. Y Srila Krishna Das Kaviraj Goswami menciona también no solamente al Panchatattva, pero incluye ahí a los maestros espirituales en su primer verso del Chaitanya Charitamrita, en donde explica, ¿verdad?, estas 6 diversidades de la única verdad. Y menciona, ¿no?, cómo el Señor se expande. ¿En quién? En el Señor, en su expansión, ¿verdad?, inmediata, como un devoto, el Señor Nityananda, en su encarnación como el Señor Advaita Acharya. Ellos son señores, ellos no son almas. A ellos nos ha enseñado que debemos de adorarles porque están situados en la misma posición que el Señor Supremo. Luego se menciona a las energías del Señor, ¿no? Tata Shakti, Krishna, se menciona también a Srivas Thakur y también se mencionan a los maestros espirituales. Ese primer verso describe estos 6 aspectos de la misma verdad. Entonces, ¿verdad?, estábamos hablando cómo es que Srila Govinda Maharaj siempre decía estas palabras y porque él las decía en inglés en inglés, y a veces estaba iniciando a personas en Brasil o en Venezuela
o en Colombia, o en México, en fin, países de habla hispana, ¿verdad? Entonces había alguien que le traducía, o estaba hablando en los países de habla inglesa, él lo hacía también. Entonces, debido a esto, siempre escuchábamos como él, una de sus frases de apertura, en ese momento tan especial de la iniciación, tan importante de la iniciación, donde el discípulo hace acepta formalmente, ¿verdad?, la iniciación de parte de Gurudev. Srila Govinda Maharaj siempre comentaba que antes de cantar el mantra Hare Krishna, debemos de ofrecer nuestras reverencias al Panchatattva, al Señor y a sus asociados. Ofrecer nuestras reverencias, postrarnos ante ellos e invocar sus bendiciones. Entonces, únicamente podremos cantar el mantra Hare Krishna. Y decía él, ¿por qué hacemos esto? Y él daba el ejemplo de por qué o qué es más importante, ¿verdad? ¿Es más importante el regalo, la dádiva, o aquella personalidad que nos da la dádiva? Entonces, desde luego, ¿verdad?, entendemos todos, no importa si somos personas espirituales o no espirituales, o religiosos o no religiosos, o mujeres o hombres, o de un continente particular o de otro, sin importar cuál sea nuestra identificación, todos entendemos este simple ejemplo, que lo más importante es la persona que nos da la dádiva, ¿verdad? Y si nosotros aceptamos la dádiva y no mostramos aprecio por aquella personalidad que nos ha dado esa dádiva, entonces estamos, ¿verdad? Gadadhar Pandit representa el bhava, el corazón, los sentimientos de Srimati Radharani, ¿no? Y por eso, muchas veces, cuando quizás nuestro entendimiento comenzó a ser un poquito más correcto, ¿verdad? Cuando nuestra mundanidad o nuestro carácter material, ¿verdad?, fue siendo o viene siendo tranquilizado, ¿verdad?, por ponernos en contacto con el proceso del bhakti a través de un devoto puro. Entonces pudimos comprender o entendimos, ¿verdad?, que no solamente se adoraba a Radha y Krishna o a Nita y Gauranga, pero que también había esta adoración particular de Gaur Gadadhar, ¿no? Es decir, el señor Gauranga Mahaprabhu y Gadadhar Pandit. ¿Por qué? Porque Gadadhar Pandit representa, ¿verdad?, los sentimientos de Srimati Radharani. Toda esta sucesión discipular, ¿no?, para los que no lo sabemos, se nos informó que toda esta sucesión discipular, como la mencionamos ahorita, de los seguidores del señor Chaitanya Mahaprabhu, en realidad están transmitiendo el humor o el servicio de Srimati Radharani. Sridhar Maharaj ha hecho algunas contribuciones muy significativas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Realmente joyas preciosas o contribuciones preciosas y preciadas, ¿verdad?, dentro de esta línea del pensamiento Gaudiya Vaishnava. Y una de esas aportaciones es el comentario que hace sobre el Gayatri Mantra. Ahí él ha dicho, ¿verdad?, esta frase que nos hemos aprendido de memoria, pero él dice: Gayatri Muralista Kirtanadanam Radha Padam Dimahi. Cómo es que el ideal, el concepto supremo, ¿verdad?, de la filosofía Vaishnava, del entendimiento Gaudiya Vaishnava, es ocuparse en el servicio de ella, quien entre todas las doncellas pastorcitas de vacas es la principal, ¿verdad?, Srimati Radharani. Entonces,
muchas veces la personalidad de Gadadhar Pandit no es, explica Sridhar Maharaj, no es quizás tan asertiva, ¿verdad? Tan protagonista, ¿verdad? Otros devotos del Señor, otros miembros del Panchatattva, quizá tienen ¿verdad? Una posición más reconocida o más visible dentro de sus pasatiempos. Pero hay muchos pasatiempos también acerca de Gadadhar Pandit. Y lo que quería mencionar es que Sridhar Maharaj lo reconoce a él como la personalidad. Yo realmente no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero la personalidad que representa el ideal de Mahaprabhu en su más alta posición, ¿no? Pues Bhaktivinoda Thakur tenía estas deidades de Gaur Gadadhar, y siempre que vamos a visitar su casa, esa casa donde él vivía en Srinavadvip Dham, en la isla de Godrum Dvip, ese lugar conocido como Suananda Sukada Kunja. Allí siempre vemos, ¿verdad?, en primer término, la Murti de Srila Bhaktivinoda Thakur, y a un lado a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Pero dando un poquito, comenzando un poco el parikrama alrededor del templo, ¿verdad?, o el samadhi, donde se tiene a la deidad de Bhaktivinoda Thakur. No sé si es correcto llamarle samadhi, porque, ¿verdad?, pero bueno, no sé si es un pushpa samadhi o solamente es la adoración de su deidad. Entonces, cuando comenzamos a hacer ese parikrama alrededor del templo, en la parte inmediata, conforme a las manecillas del reloj, ahí en la parte tal vez en la parte oriental, ¿verdad?, dando su frente a la parte oriental, se encuentra las deidades de Gaur Gadadhar. Y hemos escuchado, ¿verdad?, de parte de nuestros guardianes, de parte de Sridhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, acerca de esto, cómo es que Srila Bhaktivinoda Thakur tenía estas como sus deidades preferidas, este concepto particular, ¿no? Gaur Gadadhar. Las otras deidades que conocemos de Gaur Gadadhar se encuentran también dentro del Gauda Mandal, dentro de la morada trascendental, dentro de este Srinavadvip Dham, y se encuentran en Champahati, ¿no? Muchos de ustedes también han asistido, ¿verdad? Y salud. Muchos de ustedes también han asistido. Es generalmente en el orden inicial, como conocimos el parikrama, cuando lo hacíamos en el Sri Chaitanya Saraswat Mat, ¿no? Desde los tiempos de Sridhar Maharaj. Siempre el último día era ese día cuando íbamos a recorrer el último sitio, uno de los últimos sitios en la isla de Koladvip, que es Samudraghat, ¿no? El lugar también donde se recuerda el pasatiempo de Samudra Sen. Allí, bajo la protección y el éxtasis trascendental del señor Nityananda, llevaba, ¿verdad?, de la mano prácticamente, y le mostraba todos estos sitios a Jiva Goswami, ¿no?, por todos estos lugares. Y cuando pasaba, ¿verdad?, al siguiente sitio que sigue después de Samudra Sen, dentro de la dinastía Sen, cómo es que en otras épocas él había allí, a través de un pasatiempo muy devocional, ¿verdad?, pues muy especial, había conseguido el darshan del Señor Krishna. No solamente el darshan del Señor Krishna, pero después, por su devoción, él había recibido el darshan del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de sus asociados, el Panchatattva. Y eso fue por poner en dificultades a Bhimasen, ¿no?, uno de los Pándavas, considerado el más fuerte, ¿verdad?, de todos ellos.
él iba a cobrar los impuestos a nombre de su hermano Yudhishthira, quien era el emperador del mundo. Pero el rey en ese entonces tramó un plan, dijo, no le voy a dar. Él siempre era muy obediente y muy fiel, ¿verdad?, a Yudhishthira Maharaj. Pero en esa ocasión él pensó, no le voy a pagar a Bhimasen. ¿Para qué? Para que él me declare la guerra, ¿no? Y quiera cobrar los impuestos a la fuerza. Y entonces, con mi ejército, vamos a ponerlo en tal predicamento que él va a tener que orarle a Krishna para que Krishna aparezca, ¿verdad?, y lo proteja. Y entonces cuando llegue ese momento, muy bien, entonces yo voy a poder ver al Señor Krishna. Es una forma muy inteligente, ¿verdad? Que solamente alguien de una devoción como Samudra Sen puede tener. Y así sucedió, ¿verdad? No quiero extenderme porque estamos hablando ahora sobre el día de la aparición de Gadadhar Pandit. Pero esto solamente para decirles que después de ese primer sitio, en el último día, cuarto día de Parikrama del Sri Chaitanya Saraswati Math, después de ahí pasamos a Champahati, un lugar conocido como Champahati. Y no sé todavía si Champahati ya está todavía dentro de los límites de Koladvip o ya es Ritudvip, ¿no? En ese día, último día de nuestro Parikrama en Sri Navadvip, justo antes de celebrar el día de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu, se visitan Koladvip, ese último sitio que dijimos, Samudra Sen, Samudra Ghat, perdón. Eso también recibe el nombre porque una vez el océano entró a través del Ganges, ¿verdad? Generalmente el río va y se deposita sus aguas, sus varias corrientes o sus muchas corrientes en el océano, ¿no? Y este recibe todas las aguas del océano sin perturbarse, todas las aguas de los ríos, perdón, sin perturbarse. Pero en esta ocasión el océano tomó el curso inverso y valiéndose de las aguas del Ganges, él se metió y se fue hasta Navadvip, porque quería tomar el darshan de Nimai Pandit. Entonces Ganga Maya le dijo que, Samudra, personalidad del océano, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a ver a mi señor, a Nimai Sundar. Dijo, tú no sabes que él va a ir en el futuro allá a tu lugar, allá a Ganapuri, y va a residir, y tú lo vas a poder tener, y vas a poder recibir el polvo de sus pies de loto en tus dulces aguas. Y entonces le dijo, no, Ganga Maya, no me engañes. En realidad, Nimai Pandita nunca abandona Navadvip, ¿verdad? Y por eso he venido a ver, ¿no? Así como Krishna nunca abandona Vrindavan, ¿verdad? Así Nimai Pandita nunca abandona Navadvip. Entonces el Ganges quería ir a ver a ese Nimai Pandita. El Ganges no, el océano, ¿verdad? Y había para eso aprovechado la corriente del Ganges para ir y introducirse y llegar hasta el punto donde el Ganges cruza por Navadvip. Bueno, después de ese sitio seguimos y al siguiente sitio es ese sitio de Champahati, y ahí hay unas deidades también muy hermosas. Aparte de ser muy hermosas y de relacionarse con esto que estamos viendo, con esta adoración particular, Gaur Gadadhar, ¿no? Aparte de esto, esas deidades también son una de las 3 deidades que se adoran, se nos explica, desde el tiempo de la aparición del Señor Mahaprabhu, 535 años, no, un poquito menos quizás, 500 años por lo menos, pero desde el tiempo de sus pasatiempos, el Señor manifestó sus pasatiempos por 48 años, ¿no? Esas deidades desde ese entonces se vienen adorando. Son 3 deidades. La deidad de Vishnu Priya, que está ahí en el pueblo prácticamente de Navadvip, en el pueblo geográfico de Navadvip, en el lugar sagrado de Sri Navadvip Dham, en Koladvip. Las deidades de Gaur Gadadhar y las deidades de Nita y Goranga en Kalna,
que eran adoradas por Gauri Das Pandita. Las deidades de Gorgadadha por Dvijavaninath, ¿no? Esas deidades de Gorgadadha, de Champahati, son adoradas por Dvijavaninath. Y las deidades de Vishnupriya fueron adoradas por la propia Vishnupriya, ¿no? Mahaprabhu, la casa de Vishnupriya que siempre vamos a visitar. Entonces, ¿verdad? Poco a poco fuimos comprendiendo esto, ¿no? Un servidor, porque yo sé que hay personas realmente muy brillantes, ¿no? Hermanas espirituales con mucha claridad que han entendido todos estos conceptos, ¿verdad? Desde el mismo principio. Yo tengo que ser franco, ¿no? Pensamos a veces que alguien podría tener mucho conocimiento o que uno podría tener mucho conocimiento. Pero muchas veces yo leo en los libros y entiendo cosas después de, no sé, ¿verdad? El año 74 a la fecha, ¿cuántos años van? Como 40 años, ¿verdad? Sí, la Daza también, ella tiene muy buen tiempo en el movimiento. 45 años. Bueno, entonces, de ese entonces a la fecha, naturalmente, ¿verdad? Que muchas cosas se han aclarado en el corazón de uno, en el entendimiento de uno. Yo menciono esto porque muchas veces los devotos podrían pensar que no conocen nada, que no saben nada, en fin. Primero que todo, no es lo más importante. Lo más importante es la devoción, ¿no? Es decir, el servir a un Vaishnava. Eso es, según Srila Sridhar Maharaj, lo que era la instrucción principal de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cuando ellos comenzaban su misión, ¿verdad? No eran tantas instrucciones en cuanto a esto y a lo otro, no. Él quería prácticamente que se sirviese al Señor bajo la guía de un Vaishnava. Eso es lo más importante. Y las demás cosas se van a ir dando de acuerdo a la necesidad individual de cada quien. No tenemos que imitar nada, ¿verdad? Muchas veces uno piensa, uno puede pensar que es un gran devoto o que por aceptar ciertas ademanes o ciertas actitudes, en fin, uno va a ser, no sé, va a progresar en la vida espiritual. Pero eso no tiene nada que ver con el desarrollo propio. Tenemos que ocuparnos en el servicio, tenemos que tratar, ¿verdad?, de distinguir siempre qué es egoísmo y qué es devoción, ¿verdad? ¿Qué es aquello que me beneficia? ¿Qué es aquello que es favorable para el cultivo de la devoción? ¿Y qué no es favorable para el cultivo de la devoción? Y eso nos va automáticamente a situar en la posición correcta. Nos va a permitir practicar el modelo devocional o el proceso devocional de una manera feliz y segura. Así es que posteriormente el conocimiento se va a ir manifestando en el corazón. Pero bueno, gradualmente comenzamos a ver esto, ¿verdad? A veces pensábamos, bueno, ¿no? Ya bastante complejo para mí es adorar, ¿no?, al Señor Supremo como Radha y Krishna o como Nitya y Gauranga, ¿no?, para entender ahora acerca de otra. ¿No? Quizás esa era mi mentalidad tiempo atrás. Pero esto gradualmente, ¿verdad?, se fue aclarando, ¿no? Y comenzamos a comprender que sí, esta es una adoración muy particular y muy elevada, muy avanzada, ¿no? Nosotros, por lo tanto, siempre tomamos refugio en Nitya y Gauranga, en el Panchatattva. Ellos son muy misericordiosos y ellos nos han venido a dar este Yuga Dharma,
el canto de los santos nombres del Señor en esta época particular. Y ahí en el Panchatattva está esta personalidad a quien celebramos el día de hoy, Gadadhar Pandita. Una de las cosas muy bellas en relación a Gadadhar Pandit es esa descripción que hace Srila Sridhar Maharaj, para un servidor, ¿verdad? Que hace Srila Sridhar Maharaj acerca de un libro que él deseó publicar. Saben que el Srimad Bhagavatam, y se refiere a esto, él explicaba que el Srimad Bhagavatam, como ya muchos de ustedes saben, pues es una obra multivolúmenes o muy, ¿cómo se llama? Muy vasta, ¿verdad? Es una obra escrita en poemas, en versos, shlokas, en versos sánscritos, en forma de poemas, pero son 18.000 versos. Entonces es un conocimiento muy vasto. Y eso es el resumen, el trabajo final de Srila Veda Vyas, después de haber compilado los Vedas, haberlos resumido en forma como los Upanishads y haber llegado al conocimiento en su posición final en el Vedanta Sutra, ¿no? Un día escuchamos a Vishaka Devi Dasi, un jovencito allá, describir una cosa que yo no había nunca considerado, ¿verdad? Solamente para dar un poquito de esta información con ustedes o compartirles un poco, que después de todos estos años, 40 años o los que sean, que hemos estado, que nos hemos tenido la fortuna de venir, ¿verdad?, a acercarnos a estas grandes almas, ¿no? Y tratar de ocuparnos en el servicio de ellos. ¿Verdad? Pero esto es muy común, no es que me pasó, eso fue. No, eso es una cosa que sucede, ¿verdad?, año tras año tras año. En esa ocasión me recuerdo, Vishaka estaba dando una plática y dijo, Vedanta, el conocimiento final, ¿verdad? Anta significa antialila, ¿verdad?, los pasatiempos finales, y Veda significa conocimiento. Entonces, el conocimiento, la conclusión, ¿verdad?, el conocimiento final, después de toda esa compilación de los 4 Vedas y de los Upanishads, finalmente llegó a eso. Aún así, después de haber recibido la visita y la instrucción y el regaño de su maestro espiritual, en la forma de Narada Goswami, Veda Vyas pensó así, ¿verdad? Con algunos versos particulares importantes que le dejó Narada Goswami, él partió de ahí para hacer su obra final, ¿verdad? La obra que condensa todo su trabajo literario y que sin ella él no encontraba esa satisfacción. Algo estaba faltando en él. Y a través de la compañía de su maestro espiritual, es decir, de Narada Goswami, finalmente Veda Vyas pensó, sí, ¿verdad? Eso es lo que me hace falta, describir las características personales de Bhagavan. Y ese es el Srimad Bhagavatam, ¿no? El comentario natural, como lo hemos escuchado de los seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el comentario natural del Vedanta Sutra, el Srimad Bhagavatam. Entonces, ¿por qué estoy mencionando lo del Srimad Bhagavatam? Perdón si me separo un poquito de la línea principal, pero porque Srila Sridhar Maharaj, acuérdense, estábamos diciendo que quiso resumir el principio del Bhagavatam. Bhaktivinoda Thakur ya había resumido esos 18.000 versos en 1.000 versos. Él seleccionó los 1.000 versos más destacados, ¿no?, según su apreciación, su visión Vaishnava, su devoción, ¿verdad? Él nos ha dado tantas cosas. Es imposible, inimaginable pensar, ¿verdad?, acerca de la personalidad de Bhaktivinoda Thakur. Primero y antes que nada nos ha dado a Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, ¿no? ¿Qué más se puede
pensar. Pero junto con Guru nos ha dado escrituras, nos ha dado la morada trascendental de Sri Navadviplam, porque él, ¿verdad?, reveló de nuevo aquello que, de verdad, apenas hace 500 años había sido la arena principal de los pasatiempos del Señor, ¿verdad? La aparición, la manifestación de su morada divina, ¿no? En todo su esplendor. Y después de solamente 350 años, en fin, ya parecía que todo se había extraviado, perdido. Eso también pasa por la voluntad del Señor Supremo, ¿verdad? Cuando Él lo desea, Él manifiesta sus pasatiempos, y cuando su voluntad también lo desea de esa manera, pues sus pasatiempos pasan hasta oculto. Entonces vino precisamente como necesidad la aparición de este gran devoto, Bhaktivinoda Thakur, un hombre casado, ¿verdad? Es muy sorprendente porque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vino a revolucionar en muchas formas, ¿no? La doctrina Vaishnava. Pero Bhaktivinoda Thakur, como un hombre casado, ¿verdad?, un magistrado del gobierno británico, él llevó a cabo toda esta labor, inconcebible, impensable. Tanto así que los hombres inteligentes de la época, los hombres de la academia, los hombres del pensamiento, ¿verdad?, en su época lo llamaron a él el séptimo de los Goswamis. Entonces Bhaktivinoda Thakur resumió el principio del Bhagavatam en 1000 versos. Y Srila Sridhar Maharaj deseó resumirlo todavía más. La obra que presentó Bhaktivinoda Thakur se llama Bhagavat Arka Marichimala, ¿no? Bhagavat Arka, los rayos. Entonces allí, si tú lees el libro, ¿verdad?, en 1000 versos, pues ya es más fácil de entender, ¿no? Toda la obra en 18.000 versos. Está nada más recortándola, ¿no? En cuanto a los que saben matemáticas, ¿cuánto es el recorte que hace Yamuna Jivan Prabhu? De 18.000 a 1000. Le quita 17. ¿Cuánto se dice? ¿Qué porcentaje es eso? Como el 6%. ¿6%? El 6%. Bueno, ¿verdad? ¿Cuál computadora? ¿En qué computadora? Aquí, Yamuna Jivan Prabhu. Muy bien, gracias Yamuna Jivan. Y Srila Sridhar Maharaj todavía deseó que reducirlo aún un poco más, ¿no? Un poco más, en 300 versos. Yo estoy seguro, en fin, que eso se va a dar, ¿verdad? Porque hay muchas personas muy brillantes dentro de los seguidores de Srila Sridhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj. Y estamos seguros, ¿verdad?, que este trabajo se va a realizar. Pero estamos mencionando esto porque Srila Sridhar Maharaj comenzó ese trabajo, pero no lo pudo terminar. En una ocasión yo le pregunté a Srila Govinda Maharaj que hemos visto como Guru Maharaj, bueno, ¿verdad?, es por todos conocido, qué facilidad tenía para extraer la esencia de las escrituras, ¿no? Prodigioso, ¿verdad? Tanto así que fue reconocido por su propio maestro espiritual, por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ¿no? Cuando llegó a decir: estoy muy satisfecho de saber que por lo menos hay una persona que podrá representar mis conclusiones de una manera auténtica cuando yo parta de este mundo. Es una declaración, ¿verdad?, de mucho valor, muy, en fin, no muchas veces, o tal vez ninguna vez, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo eso, pero lo dijo de este discípulo suyo, de Srila Sridhar Maharaj. Entonces, una ocasión le preguntamos a Srila Govinda Maharaj, ¿por qué Srila Sridhar Maharaj, teniendo esa facilidad, no escribió más libros? Y Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj dijo que su contestación fue que esto le disparaba migraña a Srila Sridhar Maharaj. Él padeció por mucho tiempo de migraña, ¿verdad?, un dolor muy intenso,
de cabeza, pero la migraña, ustedes saben, han escuchado, es algo realmente intolerable. Así es. Y decía él, cuando él se concentraba en las cosas, eso hacía que se disparase su... Y entonces, ¿verdad? Estaba enfermo, no podía hacer todo este trabajo literario que hubiera sido, ¿verdad? De tanto bien para todas las generaciones futuras, pero esta era la razón. Aún así, él vio muchas cosas muy hermosas. Y este día de Srila Gadadhar, quiero mencionar esto porque yo cuando escuché esto, lo vamos a explicar. Entonces, deseó Srila Sridhar Maharaj reducir el principio del Bhagavad. No, ese es Bhaktivinoda Thakur, 300 versos, en 300 versos. Y él comenzó a hacer este libro, ¿no? Y dijo, ¿dónde está el? No me prestan el Volcán Dorado del Amor Divino. No sé si está ahí en Goga. ¿No quieres buscar? Volcán Dorado del Amor Divino. Aquí está. Ok, ¿dónde? No, en el librero, Maharaj. Está la muñequita. Ahí. Está la muñequita Laura, el termo Luis. Entonces, déjenme encontrarles esa parte muy bonita. La incluyó Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj en este libro que publicó acerca del volcán dorado del amor divino. En la introducción, dice Srila Sridhar Maharaj en respecto a esto que le estoy explicando, ese libro que no pudo terminar, dice, puesto que las enseñanzas de Sriman Mahaprabhu representan la esencia del Srimad Bhagavatam, puesto que las enseñanzas de Sriman Mahaprabhu representan la esencia, sí, el Srimad Bhagavatam es la esencia del conocimiento védico, ¿no? El Bhagavad Purana, ¿no? La crema de la literatura revelada. Entonces, bueno, se nos terminó la... Vamos a suspender. Aquí no vamos a ir a poder dormir si no terminamos con la historia. Ok, vamos a terminar la historia. Entonces, las enseñanzas de Mahaprabhu representan la esencia del Srimad Bhagavatam, ¿no? Eso es la aportación de Mahaprabhu y de sus seguidores. Entonces dice Srila Sridhar Maharaj, puesto que las enseñanzas de Srimad Mahaprabhu representan la esencia del Srimad Bhagavatam, me gustaría incluir aquí uno de los versos, en esta introducción, uno de los versos que originalmente para introducir mi estudio sumario. Anteriormente dijo, esto está en la introducción, recuerden, del Volcán Dorado del Amor Divino, de este libro, de su Divina Gracia Srila Sridhar Maharaj. Y ahí en la introducción van a encontrar en los párrafos, estoy leyendo no así todo de corrido, sino estoy saltando para encontrar el texto que deseo leerles. En una oportunidad empecé a escribir un libro que habría de ser un breve estudio de los 18,000 versos del Srimad Bhagavatam. Bhaktivinoda Thakur resumió todos los principios del Bhagavata en los 1000 versos de su Bhagavat Arka Marichimala. Yo había pensado resumirlo aún más, hasta presentarlo en 300 versos. Y aunque comencé ese libro, no pude terminarlo. Puesto que las enseñanzas, luego continúa diciendo,
incluir aquí uno de los versos que originalmente compuse para introducir mi estudio sumario. Este verso que voy a mencionar glorifica la posición de Gadadhar Pandit, el más íntimo asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar Pandit solía leer el Srimad Bhagavatam en Jagannath Puri, en el templo de Tota Gopinath. Él leía mientras que Srimad Mahaprabhu y los grandes devotos como Swarup Damodar y Ramananda Roy eran su audiencia. Y entonces él cita el verso, ¿verdad? Él no pudo escribir el libro, pero ya nos está dando, ¿verdad?, ese néctar, ¿verdad? Que eso iba a ser parte de ¿qué? De su invocación auspiciosa. Hemos estado leyendo en las mañanas el Chaitanya Charitamrita, justo esos primeros capítulos de la obra de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, y hemos visto cómo él menciona acerca de estos primeros 14 versos de su obra, ¿no? Y los considera la invocación auspiciosa. Eso es una etiqueta, es una costumbre dentro de las publicaciones Vaishnavas. Los autores siempre hacen una invocación auspiciosa al comenzar el libro. Krishnadas Kaviraj Goswami dice que allí, en esos primeros 14 versos de toda su obra, eso es una auspiciosa. Y tiene 3 características toda invocación auspiciosa: ofrecer bendiciones, ofrecer reverencias y explicar el contenido de la obra. Muy resumidamente, ¿no? Muy resumidamente. También nosotros, cuando cantamos todos los días en nuestro programa, ¿no?, por la mañana, sobre todo en la mañana, siempre cantamos esta canción de Bhaktivinoda Thakur. ¿Cuál? Invocación auspiciosa. ¿Y qué es eso de invocación auspiciosa? ¿Verdad? Es la parte introductoria de su libro Sri Sharanagati, un libro muy, muy importante que él hizo en forma de canciones para clasificar, ¿verdad?, estas actividades de la entrega en sus seis divisiones, ¿no? Humildad, la dedicación completa del ser, el aceptar a Krishna como nuestro único guardián y estar seguros que Él nos brindará protección. Aceptar también las cosas favorables para la devoción y dejar aquellas que no lo son. Entonces, esa obra de Bhaktivinoda Thakur, Sharanagati, muchas de las canciones nosotros las cantamos, pero ahora las tenemos en nuestro libro, en el guía de Kirtan, en el libro de cantos Vaishnavas. Pero ahí hay esa canción, ¿verdad? Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Hori Swaparsada Swiyadama Saha Avatar. Entonces esa es parte de la invocación auspiciosa. Srila Sridhar Maharaj aquí estaba componiendo un verso, ¿no?, en su invocación auspiciosa, donde seguramente él glorificaría a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, al Señor Supremo, a sus asociados. Pero aquí dice, ¿no?, este verso glorifica la posición de Gadadhar Pandit, el más íntimo asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar Pandit solía leer el Srimad Bhagavatam en Jagannath Puri, en el templo de Tota Gopinath. Él leía mientras que Srimad Mahaprabhu y los grandes devotos como Swarup Damodar y Ramananda Roy eran su audiencia. Y el verso dice lo siguiente, a ver si lo lo vamos a repetir, ¿verdad?, con nuestro mal hablado sánscrito, pero lo vamos a repetir. Nilam, un segundo. Nilam bodhi tate sada swa virahi kshepan vitam bandavam. Ahora, esto, qué bueno, estamos leyendo esto. El nombre que le dio Srila Acharya Maharaj recientemente a nuestro hermano espiritual anteriormente conocido como Rajavan fue
Bhakti Bandhava Puri Maharaj. Y aquí tenemos Bandhavam, ¿no? Algo relacionado con esto. Entonces, en ese verso tan especial, en ese verso sigue diciendo: Srimad Bhagavati Kata Madiraya Sanjivayan Bhati Ya Srimad Bhagavatam Sadaswa Nayanasru Payanai Pujayam Goswami Pravaro Gadadhara Vibur Bhuyat Mateka Gati. Ahora escuchemos la traducción. A orillas del azul y vasto océano, Gadadhar Pandit solía leer el Srimad Bhagavatam a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? El templo de Tota Gopinath, donde residía Gadadhar Pandit en Jagannath Puri, el océano, ¿verdad? Muy cerca. Entre el océano y el templo de Tota Gopinath está el Sri Chaitanya Saraswat Math, ¿no? Justo en esa calle, ¿verdad? Y Srila Govinda Maharaj primero hizo la casa de huéspedes y después construyó el templo, ¿no? Un templo muy bello, donde se adora a Nita y Goranga. Entonces, ese templo todavía se adquirió la tierra todavía cuando vivía Srila Sridhar Maharaj. Entonces Srila Sridhar Maharaj compuso este verso y dijo, en el verso, su traducción dice: a orillas del azul y vasto océano, Gadadhar Pandit solía leer el Srimad Bhagavatam a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien sufría por el gran tormento interno de la separación de sí mismo, Krishna. Ese era el sentimiento de Mahaprabhu, siempre estaba, ¿no?, en ese éxtasis de separación, de amor intenso en separación, ¿no? Y para calmar esa separación, él, junto con sus dos principales asistentes, ¿verdad?, o asociados, ¿quiénes? Swarup Damodar y Ramananda Roy, ellos le leían a Mahaprabhu poesía, ¿verdad?, que hablaba sobre los pasatiempos de Radha y Krishna, del Señor y las doncellas pastorcitas de vacas. Pero cuánto apreciaba el Señor la lectura, la asociación, la devoción de Gadadhar Pandit, quien, ¿verdad?, no es otro más que la representación de los sentimientos de Radharani. Cuánto apreciaba él esta relación, que él iba ahí, generales podríamos decirle, dentro de sus seguidores, con estos asociados íntimos suyos, ¿verdad?, y con otras personalidades especiales, y todos ellos iban a escuchar. Ellos acompañaban a Mahaprabhu, pero Mahaprabhu quería escuchar de Gadadhar Pandit, ¿no? ¿Y qué es lo que escuchaba, verdad? Dice, a orillas del azul y vasto océano, Gadadhar Pandit solía leer el Srimad Bhagavatam a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien sufría por el gran tormento interno de la separación de sí mismo, Krishna. Gadadhar Pandit proveía el vino del Krishna Lila para embriagar y amigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que un enamorado hace, ¿no?, al sentir separación de eso? ¿Qué no hace? ¿Verdad? ¿Qué no hace? ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Qué hace? No lo pueden describir, porque ¿qué no hace? Vaya, ¿no? Pero una de las cosas más comunes es irse a tomar unos tragos a la cantina, ¿no? ¿Para qué? Para pasar el mal rato. Y aquellas personas que lo acompañan son muy queridos para él, ¿no? Entonces sí, van a llorar, no les queda otra. Así el Señor iba con Srila Gadadhar Pandit, ¿verdad?, quien le proveía esta lectura del Srimad Bhagavatam en forma de el vino, ¿verdad?, para embriagarlo y de esta manera mitigar el dolor, mitigar realmente este sentimiento de separación, ¿no? Cuando Gadadhar Pandita leía el Bhagavatam ante esas personalidades, lágrimas caían de sus ojos, cual ofrendas de flores sobre las páginas del Srimad Bhagavatam.
Muy hermoso, ¿no? Lágrimas caían de sus ojos sobre las páginas del Bhagavatam. Esto tiene también otro resultado, en otro pasatiempo muy especial, porque Srinivasacharya, él va con Gadadhar Pandit para que le enseñe el significado del Bhagavatam, ¿no? Mahaprabhu le pidió esto. Y, en fin, es otro pasatiempo, muy hermoso también. Pero se encuentra Srinivasacharya con que Gadadhar Pandit dice, dicho Mahaprabhu que tú vendrías a aprender el Srimad Bhagavatam, me da mucho gusto, pero mira, el libro que yo tengo ya está todo borrado, ya no se distinguen las letras, ya no puedo no, enseñarte. Ve por favor y trae otro libro, ¿no? Ve a Navadvip. Con los devotos de Bengal copian Bhagavatam y lo traen de vuelta, y así te voy a escribir. Y Srinivasacharya va, ¿verdad?, siguiendo la instrucción, y cuando llega de regreso va a Navadvip, consigue una copia, se regresa allá a Puri, llega y a Gadadhar Pandit había partido, ¿no? Pero ese es otro pasatiempo. Mientras leía, las lágrimas caían de sus ojos cual ofrendas de flores sobre las páginas del Srimad Bhagavatam. Y termina diciendo en su verso, este precioso verso, Sridhar Maharaj, que el placer de esa brillante personalidad, Gadadhar Pandit, el mejor de los Goswamis, sea mi único objetivo al escribir este libro. Muy bello, ¿no? Eso seguramente iba a estar en la invocación auspiciosa, ¿verdad? ¿Y por qué menciono este texto? Porque miren, nosotros hemos, ¿verdad?, de personas santas como Srila Govinda Maharaj, como Srila Sridhar Maharaj, hemos, ¿verdad?, bueno, en fin, hemos ido a todos estos sitios, ¿verdad? Y por la gracia de ellos, ¿no? Este verso, cuando por primera vez, yo había estado antes ahí en el templo de Totagopina, pero en una ocasión, ¿no?, de las primeras veces que estuve, en una ocasión pensé que este es el templo que está descrito en ese verso de Sridhar Maharaj. Y entonces todo se abrió, ¿verdad? Ese lugar, no es que, ¿verdad?, no es que vi Vaikunta y no, digo, brillaba, no. Estoy diciendo todo se abrió, significa en mi entendimiento, porque entendí, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, un verso como ese me hizo tener una accesibilidad a ese sitio sagrado, ¿verdad? El valorar, apreciar un poco ese sitio sagrado a través, de otra manera no se hubiera podido dar eso, a través de esa puerta, de esa llave, ¿no?, que significaba este verso. Entonces, ¿verdad?, pensé, en este hermoso templo se encontraba Gadadhar Pandit. ¿Y qué hacía Gadadhar Pandit? Leía esta literatura. ¿Y para quién leía esa literatura? Para el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien estaba muy afligido por su sentimiento de separación y no encontrando consuelo, iba a escuchar la lectura del Srimad Bhagavatam de parte de Gadadhar Pandit, para que sirviese eso como una, ¿verdad?, una sustancia embriagante, como el alcohol, como el vino, ¿no?, que lo embriagase y de esta manera pudiese aliviarlo de su vida. Mientras Gadadhar Pandita leía este libro, lágrimas caían de sus ojos y como ofrendas de flores sobre el Bhagavatam. Muy bonito. Entonces, siempre ahora que vamos allá en Puri, ¿verdad?, esa es la importancia de las palabras del Salmo, ¿no? Y esa es la contribución, no esa es la contribución. ¿Quién es uno para darle certificados así de la Sridhar Maharaj? No, una cucaracha no puede certificados así de la Sridhar Maharaj. Pero expresar un poquito, ¿verdad?, como un solo verso de su mano, ¿no?, de su pluma, nos permite, ¿verdad?, tener un poquito, revela un poco de esos lugares, que de otra manera pasarían, ¿verdad?,
sin mayor gloria. Pero es esa descripción, es ese tipo de revelación que nos hace, ¿verdad?, acercarnos a esos lugares sagrados y poder conocer un poquito su gloria. Hay una página, traté de buscar, pero no lo pude encontrar. Hay un artículo también de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, muy hermoso, que habla, ¿verdad?, y lo habla de una manera muy confidencial, pero él explica que no es correcto que yo lo diga, ¿no? Pero él habla acerca de Bhaktivinoda Thakur y de Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. Recordemos que Gaura Kishore Das Babaji Maharaj es el maestro quien le da la iniciación, ¿no?, en el santo nombre a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Por petición de Bhaktivinoda Thakur, él le dijo: ven y recibe iniciación de Babaji Maharaj. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en una de sus revelaciones, él hace un escrito en donde dice, un artículo en donde dice: esto no está bien para mí decirlo, pero no pensaba que pudiera ser cierto, que aunque, ¿verdad?, esto puede sonar inverosímil para algunas gentes, yo he podido percibir la personalidad de Gadadhar Pandit y de Swarup Damodar en las personas de Bhaktivinoda Thakur y Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. Muy, muy bello. Bhaktivinoda Thakur como Gadadhar Pandit y Gaura Kishore Das Babaji como la personificación, representando la personalidad o manifestando la personalidad de Swarup Damodar. Y eso lo dice él de una manera muy confidencial. Pero bueno, estamos muy contentos el día de hoy de hablar, aunque sea un poco, ¿no?, acerca de Srila Gadadhar Pandit. Siempre al final de estos días, Srila Govinda Maharaj, Srila Guru Maharaj y ahora sus seguidores, ¿verdad?, sinceros, honestos, siempre escuchamos de parte de ellos, pues seguimos escuchando de parte de ellos, que al terminar esta lectura, este recuerdo de estas personalidades, como el día de hoy, de Srila Gadadhar Pandit, el solicitar, ¿verdad?, el terminar pidiendo sus bendiciones. Que esa, como dice aquí Srila Maharaj, que esa brillante personalidad, pues él dice, ¿verdad?, sea el único objetivo al escribir este libro. Nosotros no tenemos una ofrenda quizá, ¿verdad?, lo suficientemente valiosa para ofrendarle a una personalidad así, pero sí, debido a nuestra posición modesta y caída, sí de pedirle a él, ¿verdad?, que nos dé su gracia, que nos dé su gracia. Como expliqué en un momentito de la plática, ¿verdad?, no sé por qué se nos queda esa idea de que tal vez Gadadhar Pandit no pasa a ser siempre una persona muy del primer cuadro dentro de los asociados de Mahaprabhu, ¿no? Pero hemos escuchado de parte de Srila Siddha Maharaj, de parte de Srila Govinda Maharaj, cómo en realidad su posición es principal. Y aquí tenemos las canciones de la mañana. No sé, a lo mejor me recuerdo mal, pero déjenme ver si me recuerdo. Namasakirtan. Aquí está, ¿verdad? Gaura Gadadhara Dvaita, ¿verdad? Srila Bhaktivinoda Thakur escribió, ¿no? Está hablándonos acerca de la mente y solicitándonos que recordemos al Señor Supremo y a sus asociados. Comienza, ¿verdad?, glorificando a Radha y Krishna, ¿no? Bhajare, bhajare, ama,
Manati manda, oh queridamente, por favor, piensa, ¿no?, en la pareja divina. Vayan vinagati naire, Brajavane Radha Krishna, Vayan vinagati naire. Y después continúa. En el siguiente párrafo, en la siguiente estrofa, va a ir a pedirle, ¿no?, va a ir a, o continúa describiendo, ahora medita en el Señor Gauranga Mahaprabhu. ¿Quién es el Señor Chaitanya Mahaprabhu? No es diferente de Radha y Krishna, ¿verdad? Esa tez dorada, ese corazón siempre ansiado, ¿verdad? O, perturbado, decir, pero no, mortificado por el sentimiento de separación. Son los sentimientos, el baba de Radharani. Y después, y entonces dice, Gaura Gadadhara Dvaita Guru Nityananda. Más adelante completa, ¿verdad? Srinivasa Guru Krishna Priyajani Guru Krishna Priyajane Gaura Krishna Avele Srinivasa Haridasa Murari Mukunda. Pero en fin, ¿verdad? Esto es decir la Bhaktivinoda Thakur. Entonces, en esa canción podemos, ¿verdad?, ver siempre, todos los días, recordar a Srila Gadadhar Pandit, Gaura Gadadhar. Esas eran las deidades preferidas de Srila Bhaktivinoda Thakur. Gaura Gadadhar. En fin, entonces le solicitamos, ¿verdad? Solicitamos que Srila Gadadhar Pandit nos dé sus bendiciones, ¿verdad?, a todos en este día en el que lo recordamos, debido a la bendición que hemos recibido, a la bendición que hemos recibido de parte de nuestros guardianes, sus seguidores, quienes verdaderamente tienen aprecio por él. ¿Eso va a ser para nosotros o es muy valioso? Jai Srila Gadadhar Pandit Ki Jai. El día de la aparición de su divina gracia, Srila Gadadhar Pandit Ki Jai. Srila Gadadhar Pandit Avirvatiti Mahamahotsav Ki Jai. Mucho ánimo, todos, ¿verdad?, sin excepción, los que hemos mencionado, incluso Nimai Chandra Prabhu, quien se encuentra allá en la India, con Srila Acharya Maharaj, con Sadhu Maharaj, con ¿cómo se llama? Hay tantos devotos que han aceptado la orden de sannyas, y también con nuestro querido Kamalendu Prabhu, Kamalendu y Sudevi. Ahorita decían el nombre de Sudevi, de la hijita de Ananga Krishna, que le dimos el nombre de Sudevi, pero de la Sudevi, que es la inspiración de este nombre, que es la sirviente, el asistente de Srila Acharya Maharaj. Pues todos ustedes, desde la India hasta las personas que estamos en América, en Europa, en Tailandia, en todas partes, ¿verdad? En Brasil, en Sudamérica, en fin, todos, hay que tener mucho ánimo y no aflojarle a esto de la cuarentena, ¿verdad? Pues hemos escuchado, claro, hay dificultades, ¿no? Aquí en México quiero decirles que los devotos, de una manera muy solidaria, se han organizado para hacer un fondo con las cooperaciones de todos. Ahora que es muy fácil esto de los depósitos en el banco, con la cooperación de todos, unos con poquito, otros con otra cantidad mayor, según las posibilidades de cada quien. Nos hemos hecho de un fondo y estamos, algunas familias, pocas, ¿verdad? Pocos, familias y también personas solteras, mujeres y hombres, han estado recibiendo un apoyo semanal para que compren sus víveres, para que compren una despensa, ¿verdad? Y ahí incluso les hicieron una lista de todos los comestibles que deben de comprar, para que no se lo gasten en una, ¿verdad?, en un helado
helado o unas papitas fritas o algo, sino que les rinda, y ahí les va una lista con todos los ingredientes que alcanzan con esos dineritos, y luego con un menú para que puedan cocinar, ¿verdad? Toda la semana, y por lo menos, ¿verdad?, tengan un poco de las cosas básicas, ¿no? Pero mucho ánimo, todo el mundo, mucho ánimo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, del sentimiento interno de los devotos de Krishna. Nos sentimos muy bendecidos por que el Señor nos haya permitido, ¿verdad?, en esta vida tan excepcional, ponernos en contacto con devotos que para nosotros son inimaginables, y que de esta manera nos hayamos conectado, ¿verdad?, nuestra pobre vida, nuestra atribulada vida, conectada con este hermoso panorama, ¿no?, que se describe en las enseñanzas Vaishnavas. Estamos muy contentos y sabemos, ¿verdad?, que esa satisfacción interior, que esa fuerza, esa voluntad siempre nos va a acompañar. No importa si estamos ante una contingencia, si estamos ahorita teniendo que tolerar un poquito esto de la cuarentena, ¿no? Para nosotros siempre es una vida de amor y de devoción, ¿no? Podemos estar en una cárcel, ya Sri Acharya Maharaj, ¿no?, fue puesto en la cárcel tiempo atrás, y algunos devotos también han sido puestos en la cárcel, porque el movimiento es nuevo en nuestros países, en Occidente me refiero, y a muchas veces, ¿verdad?, por situaciones inexplicables, los devotos fueron puestos en la cárcel, algunos incluso en otros lugares más serios, como Rusia, en fin, se nos cuentan de haber perdido su vida, ¿no? Pero bueno, ¿verdad?, el devoto dice: yo prefiero vivir, incluso nacer como un insecto, pero estar en la casa de tus devotos, Señor. Claro, ¿no?, se refiere a estos devotos del primer orden. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, esa devoción como la de ellos, pero tenemos el anhelo, el ideal. Ideal significa que siempre lo llevamos en nuestra cabeza, ¿no? No pensamos que somos personas autorrealizadas, pensamos, como Sri Maharaj decía, que somos estudiantes, pero tenemos ese ideal. El ideal no es algo que quizás pueda ser alcanzado, pero ese es nuestro ideal. Yo escuchaba decir a Janardhan Maharaj hace poco, que repetía, ¿verdad? Él decía: se dice que un hombre, una mujer, es medido por su ideal. ¿Qué tan grande es su ideal? Así es esa persona, ese individuo, ¿no? Entonces, no es que nosotros somos el ideal, pero tenemos ese ideal que han plantado en nuestros corazones estos representantes de Mahaprabhu. Entonces, mucho ánimo. Hay que perseverar, ¿verdad? Y estas cosas van a pasar, y luego vamos a poder platicarlas como una anécdota más dentro de este ir y venir del mundo material. Pues nuestras reverencias, aquí están con nosotros Siki Lalasa, decíamos la esposa de Murari Mohan Prabhu, la mamá de Krishna Murari, de Rasavli Prabhu, de Lilavati, de Virasi. Está también Lokanath Prabhu aquí, de Veracruz, que lo hemos tenido ya por varios meses, muy contento. Está ahí atrás Yamuna Jivan Prabhu, de Morelia, Michoacán. Él vino también, tiene poco aquí con nosotros, pero estamos muy felices de tenerlo aquí en el templo. Está Prabhu Nandanandana, Abhay Chaitanya, Krishna, no, se llama Mohini, su esposa, y sus niños que no están ahorita aquí, ellos han de haber acostado. Él está trabajando, mañana lo pueden ver, está trabajando muy duro con lo de la remodelación del templo y terminar algunas cosas como poner el piso, la losa, el azulejo, y por eso yo creo que se sentía cansado y fue a descansar. Acá tenemos a Gaura Krishna Prabhu, hijito de Anuradhika,
Ellos viven allá junto con Sundar Gopal y sus hermanitos, Lakshmi, Mahalakshmi. No será Mahalakshmi la que hablamos, que era la hermana de Prabhu Gaura Krishna, no será su hermana. No, era la esposa de La esposa, Jagannath. muy bien. Bueno, Mahalakshmi y Madhavi y Balak, ¿no? ¿Se comunican contigo a menudo? Sí, todos los días. Mi mamá sí, pero... La mamá, sí, no lo puedo olvidar. De hecho, nos dijo que si lo enviamos para allá, ahora que estamos con la cuarentena. Bueno, pues vamos a ver. Y aquí tenemos a nuestro equipo de producción, encabezando a 30 personas que le asisten. A Janaki de Vidasi. A ver, Janaki, muestra la cámara. Ponle de frente. Mañana. No quiere. Y allá tenemos a su hermana, a Janaki, los papás de ella, Ramananda, Prabhu, Ramana, de Vidasi estuvieron aquí con nosotros como 4 meses, no sé cuánto tiempo. 4 meses. Nos pasamos unos días increíbles, ¿no? En fin, son de esas gentes que van uno siempre cuando se van, dejan un vacío en la vida de uno, pero muy, muy bien. ¿Quién más nos falta de mencionar? Ishwara Prasad, nuestro pujari en jefe. No sé si ya está, ¿dónde está Ishwara? Ahora salga para que se esconde ahí. Salga. Como pueden ver, todos andamos con tapabocas. Estamos promocionando los tapabocas. Los hizo Sidki Larase. Quiero decirles que el hospital Tikul es un pueblo pequeño, ¿no? Una ciudad pequeña, quizás como Paipa. No con tantos edificios como Paipa, las ciudades pequeñas, incluso como Paipa, que es más o menos del mismo tamaño de Tikul, tiene cantidad de edificios. Un pequeño Manhattan. Pero aquí tenemos una ciudad pequeña y hay un centro de salud. Y fue un devoto que tenía un poquito de gripa, en fin, fue, ¿verdad?, para que lo atendieran. Y se encontró con que los doctores y las enfermeras no tenían tapabocas. Entonces, cuando lo vieron a él con su tapabocas y todo, dijeron: mire usted qué bien cuidado está. Y nosotros no tenemos tapabocas. Entonces, Sidki Lalasa, ella les envió, ¿verdad? Ella hizo no sé cuántos tapabocas para el hospital. Cuando llegaron, les dijeron, cuando llegaron de nuevo, ya los vieron con sus tapabocas. Entonces les dijeron: pues miren, nosotros habíamos hecho estos tapabocas para ustedes, ¿verdad? Porque nos dijo un compañero que los había visto sin tapabocas y para que tuvieran. Digo: pero si ya tienen, pues no sé si los quieren. Digo: sí, como quiera que sea, déjenos aquí, porque a veces se nos acaban. Entonces aquí todos tenemos tapabocas. Yo también tengo tapabocas. Entonces, tenemos el tapabocas. Entonces hoy es una, ¿verdad? Es una de esas, ¿cómo se dice? Tutelares. No, cuando medidas básicas de seguridad para enfrentar esta epidemia. Entonces hay que guardar la distancia social, aquí le llaman distancia sana, ¿verdad? Entre una y otra persona. Hay que lavarse bien las manos, usar su tapabocas, quedarse en casa. Bueno, eso lo estamos haciendo todos. Y mientras hacemos eso, nos la pasamos muy bien hablando sobre esas maravillosas enseñanzas que hemos recibido de Sri Guru y de Sri Gauranga Mahaprabhu. Estamos muy felices de ver, ¿verdad?, tantos devotos. Y esto es apenas una muestra pequeñita de todas las almas afortunadas que han venido a tomar refugio en nuestros guardianes. Bueno,
Sri Guru, que Sri Gurudev los bendiga a todos, los llene de gracia, que Srila Radhakar Pandit igualmente, ¿verdad? Los llene de su gracia, de su amor, refuerce la determinación de todos por ocuparnos en este servicio y de esa manera, ¿no?, tan feliz pasamos los días. Ya, todas las cosas a Sri Guru y Sri Gauranga. Dandavat Pranam. Ya no hacemos más largo esto. Que pasen muy buenas noches todos. Dandavat.